Muy buenas tardes. El tema que vamos a desarrollar en esta actividad es acerca de la auditoría de cumplimiento y de la auditoría financiera. De igual manera, em, se van a detallar cuáles son los papeles de trabajo con los cuales se realiza el checklist. La auditoría de cumplimiento se ejecuta por medio de la revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones con la finalidad de determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno son correctas. La responsabilidad de cumplimiento recae sobre la administración, quien se asegura que las operaciones de la empresa están acordes con las leyes y reglamentos. Características. La gestión fiscal puede abarcar una seguridad razonable o limitada. La materia de estudio sometida puede ser general o específica. Las disposiciones legales y normativas son el elemento más importante de la auditoría de cumplimiento. El equipo de auditoría de cumplimiento debe identificar la información adecuada para obtener un resultado objetivo y veraz. En la auditoría de cumplimiento, el informe de auditoría debe ser breve o extenso. Elementos de la auditoría de cumplimiento. Primero, fundamento legal y criterios. Aquí tenemos que sean pertinentes, neutrales, comprensibles, aceptables, accesibles y comparables. Segundo, materia o asunto de la auditoría de cumplimiento. Entonces, aquí están los planes, los programas, los recursos o transacciones que hacen parte de la gestión fiscal. Tercero, como partes intervinientes en la auditoría de cumplimiento se deben identificar desde el inicio. Y cuarto, certeza y seguridad o fiabilidad de la auditoría de cumplimiento. En el procedimiento de la auditoría de cumplimiento, el auditor debe tener una suficiente comprensión de las leyes y reglamentos para considerarlas cuando audita y de esta forma hacer las revelaciones pertinentes. Por ejemplo, forma y contenido de los estados financieros. Bueno, procedimiento cuando se descubre un incumplimiento. Cuando el autor está frente a un caso de estos, debe tener conocimiento de las circunstancias en las que ha ocurrido y toda la información suficiente para evaluar el posible efecto sobre la entidad. Cordial saludo, mi nombre es Nancy Victoria Garcés Constaín y el tema sobre el cual voy a hablar es auditoría financiera. Como definición tenemos que la auditoría financiera examina los estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional. Para que el auditor esté en condiciones de emitir su opinión en forma objetiva y profesional, tiene la responsabilidad de reunir ciertos elementos de juicio que van a ser suficientes para poder obtener una certeza razonable sobre, primero, la autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan los estados financieros. Segundo, sobre los criterios, sistemas y métodos utilizados y que sean adecuados para captar y reflejar en la contabilidad y los estados financieros dichos hechos y fenómenos. Y por último, que los estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas legales vigentes en Colombia. La auditoría financiera maneja unos objetivos. Tenemos el objetivo general o principal, que es dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las entidades públicas. Como objetivos específicos tenemos examinar el manejo de los recursos financieros de un ente,
de una unidad o un programa para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan los recursos de la información financiera, ya sea en forma oportuna, útil, adecuada o confiable. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación pues, de un servicio o la producción de un bien por los entes y organismos de la administración pública. Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos públicos. Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes públicos. Esto es básicamente una herramienta que va a ayudar a la toma de decisiones y a la ejecución de la auditoría. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y así contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y llegar a promover su eficiencia operativa. Características de la auditoría financiera. Tenemos que es objetiva porque el auditor revisa hechos reales y que son sustentados en evidencias susceptibles de comprobarse. Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada o maneja un plan. Profesional, porque es ejecutada por auditores y contadores públicos a nivel universitario o equivalentes que poseen la capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría contable. Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, de veracidad y propiedad. Evalúa las operaciones examinadas comparándolas con indicadores financieros e informa los resultados de evaluación del control interno. Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros, en comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre todo sobre los hallazgos detectados en el transcurso del examen. Proceso de la auditoría financiera. La autoridad correspondiente designará básicamente por escrito a los auditores encargados de efectuar este examen. Precisa a los profesionales responsables de la supervisión tanto técnica y de la jefatura del equipo. Esta asignación constará en una orden de trabajo que contiene objetivo general de la auditoría, alcance del trabajo, presupuesto de recursos y tiempo, instrucciones específicas. En la conformación del equipo se considerará los siguientes criterios: rotación del personal para los diferentes equipos de auditoría, continuidad del personal hasta la finalización de la auditoría, independencia de criterio de los auditores y equilibrio en la carga de trabajo del personal. Una vez recibida la orden de trabajo, se elaborará pues un oficio que será dirigido a las principales autoridades de la entidad o de la empresa, del proyecto o del programa, a fin de poner a conocimiento el inicio de la auditoría. De conformidad con la normativa técnica auditoría vigente, este proceso de auditoría comprende 3 fases. La primera fase es la fase de la planificación, que es un proceso de concepción, dependerá de la eficacia y de la efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. Esta fase debe considerar alternativas y solucionar los métodos y prácticas más apropiadas para realizar pues las tareas. Por tanto, esta actividad debe ser cuidadosa, debe ser creativa, positiva e imaginativa.
por lo que necesariamente debe ser ejecutada por los miembros más experimentados del equipo de trabajo. Esta planificación de auditoría comienza con la obtención de información necesaria para definir la estrategia a emplear y culminar con la definición detallada de tareas a realizar en la fase de ejecución. Se puede como distribuir o se puede como decir que la planificación tiene como dos puntos. Una es la planificación preliminar, que consta del conocimiento de la entidad, de la obtención de información, de la evaluación preliminar y el control interno. La segunda fase de la planificación es la específica, que entra en juego la determinación de materialidad, evaluación de riesgos, determinación, enfoque de auditoría y determinación del enfoque del muestreo. En la segunda fase, que es la fase de ejecución del trabajo, debe aplicar los procedimientos establecidos de los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos que se han relacionado con las tareas y componentes considerados como críticos. Se debe determinar los atributos de condición, criterio y efecto a causa de que o la causa o por qué fueron motivados para desviación o problema identificado. Todos estos hallazgos desarrollados por el auditor estarán sustentados en papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia la evidencia suficiente y componente que respalda la opinión y el informe. Es fundamental e importante esta fase porque el auditor puede llegar a mantener una comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el examen. Esto verá con el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presenten las justificaciones y se tomen acciones correctivas pertinentes. Dentro de esta fase tenemos la aplicación y pruebas de cumplimiento, aplicación y pruebas de analíticas, aplicación y pruebas sustantivas y evaluación, resultados y conclusiones. Está la tercera fase, que es el informe o la comunicación de resultados. En esta última fase está dirigida básicamente a los funcionarios de la entidad con el propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. Este informe básicamente contendrá la carta del dictamen, los estados financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera y complementaria, los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. Como lo mencioné anteriormente, dentro de esta fase está el dictamen, los estados financieros, las notas, comentarios, conclusiones y recomendaciones. Ya puesta en marcha estas tres fases, se entra a la elaboración del borrador del informe, que es presentada en discusión, a manera de discusión, para proseguir ya a la emisión del informe de auditoría y realizar la implementación de las recomendaciones y ya tener como el fin o la finalización de este proceso de auditoría financiera. Debemos recordar que para poder ejecutar todo eso se llevó a cabo un memorando de planificación, se realizaron los programas de trabajo, se realizaron los papeles de trabajo, se tiene un archivo corriente y un archivo permanente y por último se debe tener un aseguramiento de la calidad, que básicamente es la aplicación del control en el proceso de la auditoría, el cual provee una seguridad razonable para el cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas a fin de lograr una dirección, una organización, un ordenamiento y grados de decisión adecuados en la práctica de las auditorías. Esta calidad de la auditoría financiera tiene unas características específicas.
Maneja la independencia, la asignación de personal, las consultas, la supervisión, el desarrollo para el personal y las evaluaciones. Gracias. Cordial saludo, soy el estudiante Juan Gabriel Holguín Cardona de la Universidad Militar Nueva Granada y hoy voy a hablarles de los papeles de trabajo. El equipo de auditoría debe hacer un registro completo y detallado de la labor efectuada y de cada una de las conclusiones alcanzadas durante el proceso de la auditoría, y esto lo hace a través de los papeles de trabajo. Cuando hablamos de papeles de trabajo, hacemos referencia a estos como el conjunto de cédulas, de documentos y archivos, bien sean manuales o electrónicos, que son elaborados u obtenidos por el auditor durante el proceso de la auditoría y que nos sirven para soportar el trabajo que se ha realizado, para respaldar las opiniones, observaciones y las conclusiones contenidas en los respectivos informes de la auditoría. Los papeles de trabajo nos proveen un registro de los principales aspectos de la auditoría y de la evidencia encontrada. Demuestran que el trabajo efectuado fue realizado de acuerdo a las normas de auditoría aplicables. Sirven como fuente de consulta para la preparación de los informes de auditoría. Facilitan y asisten las tareas de planeación, supervisión y control de la auditoría. Y respaldan el contenido de los informes de las auditorías en función de los hallazgos. En relación a los papeles de trabajo, encontramos que se clasifican en 3 tipos, que son las pruebas de detalle, las pruebas analíticas y las pruebas de control. Las pruebas de detalle son papeles de trabajo donde se consignan los análisis o las pruebas específicas realizadas sobre la materia sujeta de auditoría. Las pruebas analíticas nos permiten manejar la expectativa que se debe tener presente en la auditoría, desde la etapa de la planeación, durante la ejecución y posteriormente en la conclusión. Y las pruebas de control nos permiten administrar la matriz de riesgos y controles que son parte fundamental para el desarrollo de cualquier proceso de auditoría. Una herramienta esencial con que se cuenta al momento de realizar cualquier proceso o procedimiento de auditoría son las listas de chequeo. Y estas son una serie de interrogantes a las cuales nos van a brindar una orientación sobre el proceso o sobre el procedimiento de la auditoría. Ejemplo, en una auditoría financiera, estos interrogantes estarán orientados a indagar sobre los activos disponibles, sobre los inventarios, sobre los clientes, sobre los activos fijos como propiedad, planta y equipo, sobre los pasivos, las obligaciones laborales, obligaciones bancarias y sobre el patrimonio. Es decir, la lista de chequeo es esencial al momento de planear, de desarrollar y de ejecutar un proceso de auditoría en cualquier empresa. Muchas gracias.